Señora, huya inmediatamente. No le diga nada a nadie. Esas palabras me las dijo un técnico de computadoras hace 3 años, un muchacho joven, de manos temblorosas y mirada asustada. Yo no entendía nada. Solo había ido a reparar la laptop de mi marido. Pero cuando abrió esa carpeta, cuando vi esos archivos, mi nombre es Ana García Ramírez. Tengo 58 años, y esta es la historia que nunca pensé contar. Era un martes por la mañana. Recuerdo el olor del café recién hecho en la cocina. Benjamín había salido temprano a una junta de negocios. Antes de irse, me pidió un favor. Ana, mi amor, ¿podrías llevar mi laptop al técnico? Se está apagando sola. Necesito que esté lista para mañana. Me dio la dirección de un lugar en la colonia Narvarte. Un taller pequeño, de esos donde arreglan de todo. Claro, mi vida, le dije. Yo me encargo. Él me besó en la frente, como siempre. 32 años de matrimonio. 32 años creyendo que conocía cada gesto de ese hombre. Llegué al taller cerca del mediodía. El técnico era un muchacho de unos 25 años, delgado, con lentes gruesos y una playera de un grupo de rock que no conocía. ¿Cuál es el problema?, me preguntó mientras conectaba la laptop. Se apaga sola, le expliqué. Mi esposo la necesita para mañana. Él asintió. Empezó a revisar. Yo me senté en una silla de plástico cerca de la entrada, viendo pasar la gente por la calle. Pensaba en qué preparar de cena. En si debía comprar jitomates en el mercado de regreso. Cosas simples, cosas de todos los días. Pasaron 15 minutos, 20. De pronto, el muchacho se quedó muy quieto frente a la pantalla. Vi que su rostro cambió. Se puso pálido. Se volteó hacia mí. Señora, su voz temblaba. Necesito hablar con usted, a solas. Había otra persona en el taller. Un señor esperando por su teléfono. El técnico le pidió que saliera un momento. El señor protestó, pero algo en la cara del muchacho lo hizo obedecer. Cuando quedamos solos, él cerró la puerta. Mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía por qué, pero sentí miedo. ¿Qué pasa?, pregunté. Él se acercó. Me mostró la pantalla. Señora, yo no debería meterme en esto, pero usted tiene que ver algo. Había una carpeta abierta. Se llamaba Pendientes. Dentro había 3 archivos. Plano A, Plano B, Plano C. El técnico abrió el primero. Empecé a leer. Y el mundo dejó de existir. Era un documento detallado, con fechas, con escenarios, con descripciones de accidentes, caída en el baño, resbalón en las escaleras, falla en los frenos del coche, mi baño, mis escaleras, y en cada escenario yo era la protagonista. Señora, el muchacho casi lloraba. Hay más. Conversaciones, mensajes. Abrió otra carpeta. Mensajes de WhatsApp con una mujer. Fotos, planes. Cuando ella ya no esté, la casa queda a mi nombre. Podemos casarnos. Nadie va a sospechar nada. Leí mi propio nombre en esos mensajes. Leí la palabra accidente una y otra vez. Leí las fechas. Una de ellas era dentro de 2 semanas. Mis piernas dejaron de responder. Caí de rodillas en ese piso de cemento frío. El técnico me sostuvo del brazo. Señora, escúcheme bien, me dijo con urgencia. Usted tiene que irse de esa casa. Ahora. Hoy. No le diga nada a él. No le diga que vio esto. ¿Me entiende? Yo no podía hablar. Solo asentía. 32 años. 32 años desayunando con ese hombre, planchando sus camisas, cuidándolo cuando se enfermaba. Y él había planeado matarme. El muchacho sacó una memoria USB de un cajón. Voy a copiar todo. Usted va a necesitar pruebas. Pero por favor, señora, huya. Huya antes de que sea demasiado tarde. No sé cómo llegué a mi coche. No sé cómo manejé de regreso a casa. Solo recuerdo que en el asiento del pasajero iba la laptop. Y en mi bolsa, una memoria USB con la verdad más terrible de mi vida. Cuando llegué, Benjamín todavía no había regresado. Me senté en la sala, en el mismo sillón donde habíamos visto películas juntos durante décadas, donde él me había dicho «te amo» miles de veces. Toqué mi anillo de matrimonio, ese anillo que llevaba puesto desde que tenía 26 años, oro blanco, sencillo, gastado por el tiempo. Lo giré en mi dedo y supe que mi vida acababa de romperse en pedazos, pero también supe algo más. Si él creía que yo iba a morir sin pelear, estaba muy equivocado.
Esa noche, Benjamín llegó a casa como siempre. Traía su portafolio de piel bajo el brazo, su camisa azul perfectamente planchada, esa sonrisa que yo conocía tan bien. «¿Cómo te fue, mi amor?», me preguntó mientras dejaba las llaves en la mesita de la entrada. Yo estaba en la cocina. Había preparado cena, pollo en mole, su favorito. Mis manos temblaban mientras revolvía la olla, pero me obligué a respirar. «Bien», respondí. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Llevé tu laptop. Dijeron que estará lista en 2 días». Él se acercó por atrás. Me rodeó con los brazos, besó mi cuello. Sentí náuseas. «Gracias, mi vida. ¿Qué haría yo sin ti?». Cerré los ojos. Apreté la cuchara de madera con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «¿Qué harías sin mí? Vivirías en mi casa, con mi dinero, con esa mujer». Pero no dije nada. Solo serví la cena. Cenamos en silencio. Bueno, él habló. Siempre hablaba. De su trabajo, de un cliente difícil. De que necesitábamos cambiar el coche pronto porque el mío ya estaba muy viejo. Yo asentía. Sonreía cuando debía sonreír. Pero por dentro, cada palabra suya me quemaba. El coche. Claro, el coche donde planeaba que yo tuviera un accidente. Esa noche, cuando él se durmió a mi lado, yo me quedé despierta. Miraba el techo. Escuchaba su respiración profunda y tranquila. El hombre que dormía junto a mí había planeado mi muerte. Y yo había compartido mi vida entera con él. No pude evitarlo. Empecé a recordar cómo había sido todo al principio, antes de esto, antes de que mi mundo se convirtiera en una mentira. Nos conocimos en 1989. Yo tenía 26 años. Trabajaba como secretaria en una notaría. Benjamín llegó un día a tramitar unos documentos. Alto, guapo, con esa seguridad que te hace voltear a ver. Me invitó a tomar un café. Yo dije que sí. 3 meses después, me pidió matrimonio en el parque de Chapultepec. Llovía. No teníamos paraguas. Nos empapamos completamente. Yo reía tanto que me dolía el estómago. Él me puso este anillo, este mismo que ahora giro en mi dedo en la oscuridad de mi recámara. «Voy a cuidarte toda la vida», me dijo. Yo le creí. Los primeros años fueron buenos. ¿O solo lo parecían? Ahora, acostada aquí, viendo las sombras en el techo, empiezo a dudar de todo. Vivíamos en un departamento pequeño en la colonia Roma. Benjamín trabajaba en ventas. Yo seguía en la notaría. No teníamos mucho dinero, pero éramos felices. ¿O eso creía yo? Los domingos íbamos al tianguis, comprábamos fruta, pan dulce. Regresábamos caminando con las bolsas pesadas, riéndonos de cualquier tontería. Recuerdo una tarde de lluvia. Estábamos en casa. Él leía el periódico. Yo cosía un botón de su camisa. La radio tocaba boleros. Él levantó la vista. «Ana», me dijo, «eres la mujer más noble que he conocido». Noble. Esa palabra me persigue ahora. Noble. Obediente. Confiada. Fácil de engañar. No tuvimos hijos. Lo intentamos durante años. Médicos, tratamientos, esperanzas que se rompían mes tras mes. Benjamín decía que no importaba. «Tú me bastas», me decía. «No necesito nada más». Pero yo veía cómo miraba a los niños en el parque, cómo sus amigos presumían a sus hijos, cómo algo en sus ojos se apagaba. ¿Desde cuándo empezó a resentirme por eso? ¿Desde cuándo dejé de ser suficiente? Hace 10 años, mi madre murió. Me dejó esta casa, la casa donde crecí, en la colonia del Valle. Una casa vieja pero hermosa, con patio, con un árbol de limones que mi padre plantó antes de que yo naciera. Nos mudamos aquí. Benjamín estaba feliz, demasiado feliz. Ahora lo entiendo. Ya no vamos a pagar renta, decía. Podemos ahorrar, viajar, disfrutar la vida. Y yo, como siempre, le creí. Puse la casa a mi nombre. Era mi herencia. Mi madre me la dejó a mí. Pero con el tiempo, Benjamín empezó a hablar de nuestra casa, de nuestro patrimonio. Yo no le di importancia. Éramos esposos. Lo que era mío, era suyo. ¿Verdad? Hace 5 años, él cambió de trabajo. Empezó a viajar más, a llegar tarde, a tener juntas los fines de semana. Yo nunca pregunté. Una buena esposa no desconfía. Una buena esposa apoya. Una buena esposa espera. Y yo esperé. Esperé con la cena caliente, con la casa limpia,
con una sonrisa. Esperé como una idiota. Hace 3 años noté algo raro. Él empezó a insistir en que yo fuera más cuidadosa, que el piso del baño estaba resbaloso, que las escaleras estaban peligrosas, que debía revisar los frenos del coche. «No quiero que te pase nada, mi amor», decía, y yo le agradecía su preocupación. Dios mío, ahora entiendo. Estaba preparando el terreno, sembrando la idea, para que cuando pasara el accidente nadie sospechara. Todos dirían, «Pobre Benjamín». Él siempre le advertía que tuviera cuidado. Me volteo en la cama, lo miro dormir. Su cara está relajada, casi infantil, como si no tuviera pecado alguno en su conciencia. ¿Cómo puede dormir así? ¿Cómo puede planear la muerte de alguien y luego dormir como un bebé? Toco mi anillo otra vez. Ese anillo que representa 32 años de mi vida. 32 años que ahora no sé si fueron reales. 32 años con un extraño. La madrugada avanza. La luz del amanecer empieza a filtrarse por la ventana. Benjamín se mueve. Abre los ojos. Me ve despierta. «¿No dormiste?», pregunta con voz ronca. «Estaba pensando», respondo. «¿En qué?». Lo miro directamente a los ojos. «En nosotros, en todo lo que hemos vivido juntos». Él sonríe, me acaricia el cabello. «Hemos tenido una buena vida, ¿verdad, mi amor?». Asiento, pero por dentro algo se rompe, porque ahora sé la verdad. No hemos tenido una buena vida. Hemos tenido una mentira, y esa mentira está a punto de terminar. Me levanto de la cama, me pongo la bata, salgo al patio. El árbol de limones está lleno de frutos. El sol apenas empieza a salir. El aire huele a tierra mojada por el rocío. Toco el tronco del árbol. Áspero, firme, real. Este árbol ha estado aquí desde antes de que yo naciera. Ha sobrevivido tormentas, sequías, años, y seguirá aquí cuando todo esto termine. Esa idea me da paz, porque yo también voy a sobrevivir. No sé cómo todavía, pero voy a hacerlo. Benjamín sale al patio con su taza de café. «¿Qué haces aquí tan temprano?», pregunta. «Pensaba en cortar limones», digo, «para hacer agua fresca». Él asiente, bebe su café. Mira el cielo. «Va a ser un buen día», dice. Yo no respondo, porque sé que no. Nada volverá a ser bueno. Pero tampoco volveré a ser la misma mujer que fui ayer. La mujer que confiaba, que perdonaba, que esperaba. Esa mujer murió ayer en el taller de computadoras, y la que está parada aquí, bajo este árbol de limones, es alguien diferente, alguien que acaba de entender que cuando te quitan todo, ya no tienes nada que perder. Y eso, curiosamente, te hace más fuerte de lo que nunca imaginaste. Los días que siguieron fueron extraños. Yo seguía con mi rutina: levantarme, preparar el desayuno, despedir a Benjamín con un beso, limpiar la casa, ir al mercado, pero todo había cambiado. Cada gesto suyo lo veía diferente. Cada palabra escondía un significado que antes no notaba. Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos y ahora todo lo que veía me lastimaba. El miércoles, 2 días después de lo del técnico, Benjamín me preguntó por la laptop. «¿Ya llamaron de la reparación?», preguntó mientras desayunábamos. Yo unté mermelada en una tostada, despacio, sin mirarlo. Dijeron que tal vez hasta el viernes. Parece que el problema es más complicado de lo que pensaban. Era mentira. La laptop seguía en el taller. Le había pedido al muchacho que la mantuviera ahí, que me diera tiempo. ¿Tiempo para qué? No lo sabía todavía, pero necesitaba pensar. Benjamín frunció el ceño. «Necesito esa computadora. Tengo documentos importantes ahí». «Claro que los tienes. Documentos de cómo asesinarme». «Ya sé, mi amor», dije con calma. Yo también les dije que era urgente. Me prometieron que harían lo posible. Él suspiró, bebió su café, revisó su celular. Yo lo observaba por encima de mi taza. Sus manos, esas manos que me habían acariciado, que habían sostenido las mías durante 32 años. Esas mismas manos habían escrito un plan para matarme. Esa tarde, cuando él salió, yo abrí su closet. No sé qué buscaba exactamente. ¿Más pruebas? ¿Respuestas? Solo sabía que necesitaba entender. Revisé los bolsillos de sus sacos, sus cajones, su mesa de noche, y entonces lo encontré. Un celular que yo nunca había visto, pequeño, viejo, escondido dentro de una caja de zapatos en el fondo del closet. Mi corazón empezó a latir más rápido.
Lo encendí, no tenía contraseña, y ahí estaban, mensajes, cientos de mensajes, con ella. Su nombre era Lucía. En las fotos del perfil se veía joven, 30 y tantos tal vez. Cabello largo, sonrisa brillante, todo lo que yo ya no era. Empecé a leer. Te extraño, mi amor. ¿Cuándo nos vemos? Estoy cansado de fingir. Quiero que estemos juntos ya. Pronto, mi vida. Pronto todo será nuestro. Nuestro. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Seguí leyendo. Cada mensaje era peor que el anterior. ¿Ya hablaste con el abogado? Sí. Me confirmó que si algo le pasa a Ana, la casa queda automáticamente a mi nombre. Fuimos casados por bienes mancomunados. Eso era mentira. Nos casamos por separación de bienes. Yo lo recordaba perfectamente. Fue decisión de mi madre. Ella insistió. Pero claro, Benjamín pensaba que yo no sabía eso, o pensaba que podía manipular la situación después de mi muerte. Seguí bajando por los mensajes. ¿Y si alguien sospecha? Nadie va a sospechar. Ana es muy torpe. Siempre se está tropezando. Todo va a parecer un accidente normal. Torpe. Me llamaba torpe. Cerré los ojos. Respiré profundo. Nunca en mi vida me había sentido tan humillada. Había fotos también, de ellos dos, en restaurantes, en hoteles, en lugares que yo no reconocía. Ella con vestidos elegantes, él sonriendo, feliz, más feliz de lo que lo había visto en años conmigo. ¿Desde cuándo? Revisé las fechas de los primeros mensajes. 3 años. Llevaban 3 años juntos. 3 años mintiendo, planeando, esperando a que yo muriera. Me senté en el piso del closet, con el teléfono en las manos, rodeada de la ropa de mi marido, y lloré. No lloré por él, ya no. Lloré por mí, por todos esos años, por la mujer que fui, por la confianza que di tan fácilmente. Lloré porque me había convertido en un obstáculo, en algo que había que eliminar. Después de 32 años de entrega, yo no era una persona para él. Era un problema, un estorbo, algo que estaba en medio de su felicidad. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cuando escuché la puerta de entrada abrirse, guardé rápido el teléfono en su lugar. Me sequé las lágrimas. Me paré. Salí del closet. Benjamín me encontró en la recámara. ¿Qué haces aquí tan callada?, preguntó. Estaba ordenando, mentí. Pensaba donar ropa que ya no usas. Él asintió distraído. Se aflojó la corbata. ¿Qué hay de cenar? Sopa de tortilla, respondí. ¿Tu favorita? Sonrió. Me dio un beso en la mejilla. Eres un ángel, mi amor. Se fue a bañar. Yo me quedé ahí parada, tocando el lugar donde me había besado. Un ángel. Qué irónico, porque los ángeles no sienten lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Los ángeles no planean, no calculan, no guardan secretos. Pero yo ya no era un ángel. Era una mujer despierta, y las mujeres despiertas son peligrosas. Esa noche, durante la cena, lo observé. La forma en que masticaba, en que bebía agua, en que limpiaba su boca con la servilleta, gestos que había visto miles de veces, gestos que antes me parecían tiernos. Ahora solo veía a un extraño. ¿Te pasa algo?, me preguntó de pronto. ¿Por qué lo dices? Te noto rara, como distante. Sonreí. Esa sonrisa que había perfeccionado durante décadas. Estoy cansada, nada más. No he dormido bien. ¿Por qué no tomas algo? Hay pastillas en el botiquín. Claro, pastillas, qué conveniente. Tal vez lo haga, dije. Gracias por preocuparte. Él extendió su mano sobre la mesa. Tomó la mía. Siempre me voy a preocupar por ti, Ana. Eres lo más importante de mi vida. Lo miré a los ojos, esos ojos café que conocía tan bien, que una vez me hicieron sentir segura, amada, y vi nada, vacío, mentira. Después de cenar, él se fue a la sala a ver televisión. Yo recogí los platos, lavé todo con cuidado, y mientras mis manos se movían en el agua jabonosa, mi mente trabajaba. Empecé a recordar cosas, pequeñas cosas que en su momento no me parecieron importantes, como aquella vez, hace 2 años, cuando insistió en que cambiáramos el testamento. Por si algo nos pasa, había dicho, quiero asegurarme de que todo quede claro. Yo firmé sin leer mucho. Confiaba en él. O como las veces que bromeaba sobre mi mala suerte. Eres medio torpe, mi amor. Ten cuidado con las escaleras. Este piso está resbaloso.
No vayas a caerte. Deberías revisar los frenos. No quiero que te pase nada en la carretera. No eran advertencias, eran ensayos. Estaba preparando la narrativa, para cuando llegara el momento, para que todos dijeran, pobre Ana, siempre fue un poco descuidada. Era cuestión de tiempo. Terminé de lavar. Me sequé las manos. Salí al patio. Necesitaba aire. El árbol de limones se veía hermoso bajo la luz de la luna. Las ramas llenas de frutos que brillaban como pequeñas lámparas amarillas. Me acerqué. Toqué la corteza áspera del tronco. Este árbol tenía más de 60 años. Mi padre lo plantó cuando era joven, antes de que yo naciera. Había sobrevivido tormentas, sequías, plagas, años de abandono y años de cuidado. Y seguía aquí, dando frutos. Corté un limón. Lo sostuve en mi mano. Pesado, real, vivo. Lo olí. Ese aroma fresco y ácido que me recordaba a mi infancia, a mi madre haciendo agua fresca, a mi padre podando las ramas con cuidado. Gente buena, gente honesta, gente que me enseñó a confiar, a ser noble, a cuidar a quien amas, pero nunca me enseñaron qué hacer cuando quien amas quiere destruirte. Escuché la puerta del patio abrirse. Benjamín salió. «¿Qué haces aquí afuera?», preguntó. «Hace frío». «Estaba cortando limones», dije mostrándole el que tenía en la mano. Se acercó. Me abrazó por detrás. «Ven adentro. Ya es tarde». Asentí. Pero antes de entrar, me volteé a ver el árbol una vez más, y le hice una promesa silenciosa. «Voy a sobrevivir, como tú. Voy a echar raíces más profundas, voy a resistir la tormenta, y cuando todo esto termine, seguiré aquí, dando frutos, viva». Esa noche, acostada junto a él, no dormí. Solo pensaba en el teléfono escondido, en los mensajes, en los planes. Pensaba en la laptop, en los archivos, en las fechas. Una de esas fechas era en 10 días. 10 días. Él había planeado mi muerte para dentro de 10 días. ¿Cuál sería el método? ¿Los frenos? ¿Las escaleras? ¿El baño? No importaba. Lo que importaba era que yo lo sabía, y que ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. ¿Confrontarlo? No. Eso sería peligroso. ¿Irme? ¿A dónde? Esta era mi casa, la casa de mi familia. ¿Llamar a la policía? ¿Con qué pruebas? Un técnico que vio unos archivos, mensajes en un teléfono que técnicamente estaba espiando. Necesitaba un plan tan cuidadoso como el de él. Pero a diferencia de él, yo no quería destruir a nadie. Solo quería salvarme. Y tal vez, solo tal vez, asegurarme de que él recibiera lo que merecía. Me levanté con cuidado de la cama. Fui al baño. Me miré en el espejo. Ahí estaba yo. Ana García Ramírez, 58 años. Arrugas alrededor de los ojos, canas que ya no me molestaba en teñir, manos con manchas de la edad. Pero en mis ojos había algo nuevo, algo que no estaba ahí antes. Determinación. Toqué mi anillo. Lo giré en mi dedo como había hecho cientos de veces en los últimos días. Este anillo ya no significaba amor, significaba resistencia. Y mientras el agua del lavabo corría, yo tomé una decisión. No iba a ser víctima. No iba a aparecer en las noticias como la pobre señora que murió en un trágico accidente. Iba a pelear, con inteligencia, con paciencia, con todo lo que me quedaba. Porque si algo había aprendido en 32 años de matrimonio era esto. Yo sabía esperar, sabía callar, sabía observar. Y ahora, por primera vez en mi vida, iba a usar eso a mi favor. Volví a la cama. Me acosté. Cerré los ojos. Benjamín roncaba suavemente a mi lado. Dormía tranquilo, sin culpa, sin remordimiento. Pero sus días de dormir tranquilo estaban contados, porque la mujer que él creía que conocía, la mujer obediente y confiada, había muerto. Y la que estaba acostada junto a él ahora era alguien completamente diferente. Alguien que acababa de entender que las fracturas, aunque duelen, también te hacen más fuerte, porque cuando algo se rompe, puedes volver a armarlo, pero nunca vuelve a ser igual. Y eso, en este momento, era exactamente lo que yo necesitaba. No ser la misma, ser otra, ser libre. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida, no por lo que pasaba afuera, sino por lo que pasaba adentro de mí. Porque una parte de mí todavía no lo creía.
Todavía buscaba explicaciones. Todavía quería que todo fuera un malentendido terrible. 32 años no se borran en 3 días. Aunque las pruebas estén frente a ti, aunque tu cerebro te diga la verdad, el corazón tarda más en entender, y mi corazón seguía buscando razones para dudar. El jueves por la mañana, después de que Benjamín se fue al trabajo, volví al closet. Saqué el teléfono secreto otra vez. Mis manos temblaban mientras lo encendía. Tal vez leí mal, tal vez entendí mal, tal vez hay otra explicación, pero no. Los mensajes seguían ahí. Cada palabra, cada plan, cada mentira. Y había mensajes nuevos, de anoche, mientras yo dormía a su lado. Te amo, Lucía. Pronto estaremos juntos. ¿Cuánto falta, mi amor? Ya no aguanto más. Muy poco. Todo está listo. Solo es cuestión de tiempo. Tiempo. Esa palabra me perseguía. Cerré el teléfono. Lo guardé exactamente donde lo había encontrado. Me senté en el piso del closet, entre sus camisas, entre sus zapatos, y me permití, por un momento, ser débil, ser la mujer que había sido toda mi vida, la que confiaba, la que perdonaba, la que creía en segundas oportunidades. Tal vez si hablo con él, tal vez si le pregunto, tal vez hay una explicación. Pero entonces recordé los archivos en la laptop, los planes, las fechas, los escenarios, y entendí algo fundamental. No puedes negociar con alguien que ya decidió que no existas. Esa tarde fui al mercado. Necesitaba salir. Hacer algo normal. Algo que me recordara que la vida seguía, aunque mi mundo se estuviera desmoronando. Caminé entre los puestos. El olor a cilantro fresco, a tortillas recién hechas, a frutas maduras. Doña Carmela, la señora que me vendía verduras desde hace años, me saludó con su sonrisa de siempre. ¿Cómo está, doña Ana? La veo un poco pálida. Estoy bien, doña Carmelita, solo un poco cansada. Ay, mija, descanse. A nuestra edad ya no aguantamos como antes. Compré jitomates, cebollas, chile poblano, cosas simples, cosas que había comprado cientos de veces, y mientras pagaba pensé, ¿cuántas veces más voy a hacer esto? ¿Cuántos días me quedan? Porque si Benjamín cumplía su plan, si yo no hacía algo, esta podría ser una de mis últimas visitas al mercado. Volví a casa caminando despacio. El sol estaba alto. Hacía calor. Algunas personas me saludaban. Yo respondía automáticamente. Pero por dentro, era como si estuviera caminando en una película. Como si nada fuera real. Como si yo no fuera real. Llegué a la casa. Abrí la puerta. Dejé las bolsas en la cocina. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Benjamín estaba en casa. No debía estar. Su horario era hasta las 7. Pero ahí estaba, en la sala, con la laptop en las piernas. Su laptop, la que yo había dejado en el taller. Ana, me llamó sin levantar la vista de la pantalla. ¿Por qué no me dijiste que ya habías recogido la computadora? Mi corazón se detuvo. Yo pasé por el taller hoy. El muchacho me dijo que tú la recogiste ayer, que ya estaba lista desde el martes. No. Había olvidado recogerla. Había estado tan perdida en mis pensamientos que se me olvidó inventar una excusa. Sí, dije tratando de mantener la calma. Sí, la recogí, pero olvidé decirte. He estado muy distraída últimamente. Benjamín por fin levantó la vista. Me miró directamente. Había algo en sus ojos, algo nuevo, algo que me asustó. ¿Distraída con qué? Con nada. Solo, ya sabes, cosas de la casa. Se quedó callado un momento. Demasiado largo, demasiado pesado. El técnico me dijo algo raro, dijo lentamente. Se me secó la boca. ¿Qué cosa? Que cuando viniste a dejar la laptop te quedaste mucho tiempo ahí, que te vio muy alterada. ¿Pasó algo? El muchacho. Habló con él. Respiré profundo. Pensé rápido. Me sentí mal. Me dolía la cabeza. El muchacho fue amable. Me dio agua. Me dejó sentar un rato. Otra vez ese silencio. Benjamín cerró la laptop. La puso a un lado. Se paró. Se acercó a mí. Muy cerca. ¿Segura que eso fue todo? Sí, susurré. ¿Por qué lo preguntas? Se quedó mirándome, estudiándome, y yo hice lo que había hecho toda la vida, lo que había perfeccionado durante 32 años. Me sometí, bajé la mirada, me hice pequeña, inofensiva. De verdad me sentí mal ese día, dije con voz suave. No quería preocuparte, por eso no te dije nada.
Sentí su mano en mi barbilla. Me levantó el rostro. Me obligó a mirarlo. No me gusta que me ocultes cosas, Ana. No te estoy ocultando nada. Nos quedamos así, mirándonos, en medio de la sala de esta casa que era mía, pero que él ya consideraba suya. Finalmente sonrió. Esa sonrisa que yo conocía tan bien, que había creído sincera durante décadas. Está bien, mi amor. Solo me preocupo por ti. Me besó en la frente y se fue a la recámara. Yo me quedé ahí parada, temblando. Sabía lo que acababa de pasar. Me había estado probando, midiendo, viendo si yo sabía algo. Y yo había actuado como la esposa sumisa y tonta que él creía que era. Había funcionado, por ahora. Pero algo había cambiado. Lo sentía. Él sospechaba. No estaba seguro, pero sospechaba. Y eso hacía todo mucho más peligroso. Esa noche preparé su cena favorita otra vez. Chiles en nogada, su platillo predilecto. Tomé horas preparándolos, cada chile asado con cuidado, cada nuez pelada a mano, la granada desgranada con paciencia. Mientras cocinaba, lloraba. Lágrimas silenciosas que caían sobre la tabla de picar, sobre la nogada blanca, sobre los granos rojos de la granada. Lloraba porque me odiaba a mí misma, por seguir cocinando para él, por seguir fingiendo, por seguir siendo la esposa perfecta de un hombre que quería verme muerta. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué no me iba? ¿Por qué no gritaba? ¿Por qué no lo enfrentaba? La respuesta era simple y patética. Porque tenía miedo. Miedo de estar sola. Miedo de perder mi casa. Miedo de que nadie me creyera. Miedo de que 32 años de mi vida no significaran nada. Cenamos en silencio. Él comió con apetito. Alabó mi comida como siempre. Nadie hace chiles en nogada como tú, mi amor. Yo apenas probé bocado. Lo miraba comer, masticar, tragar, y pensaba, dentro de esta comida podría haber puesto veneno, podría haberlo hecho, podría haberme vengado, pero no lo hice, porque yo no era como él. Yo no podía planear la muerte de alguien y luego dormir tranquila, aunque ese alguien quisiera matarme. Después de cenar, él se fue a ver televisión. Yo lavé los platos, y mientras mis manos se movían en el agua, mi mente también se movía. Recordé algo que mi madre me decía cuando era niña. Ana, tú eres muy noble, demasiado noble. Ten cuidado. El mundo come vivas a las mujeres nobles. Yo nunca entendí esa frase, hasta ahora, porque tenía razón. El mundo sí comía vivas a las mujeres nobles. Los hombres como Benjamín comían vivas a las mujeres nobles. Nos hacían creer que la bondad era virtud, que el silencio era paz, que la sumisión era amor. Y nosotras, las tontas, les creíamos, hasta que era demasiado tarde. Esa noche, acostada junto a él otra vez, pensé en mi vida, en todas las veces que me callé cuando debí hablar, en todas las veces que dije sí cuando quería decir no, en todas las veces que me hice pequeña para que él se sintiera grande. Pensé en la Ana de 26 años, la que se casó bajo la lluvia, la que creía en el amor eterno. ¿Qué le diría yo ahora a esa muchacha? ¿Le diría que huyera? ¿Que no se casara? ¿Que eligiera su libertad sobre la ilusión del amor? Tal vez. O tal vez le diría, vive todo, ama, confía, entrégate. Pero nunca, nunca olvides quién eres. Nunca te pierdas tanto en otra persona que no puedas encontrarte a ti misma cuando todo se derrumbe. Benjamín se movió en sueños. Su brazo cayó sobre mi cintura. Yo me quedé muy quieta. Su respiración en mi cuello. Su peso sobre mi cuerpo. Hace unos días, esto me habría hecho sentir amada, protegida, segura. Ahora solo sentía náuseas. Moví su brazo con cuidado. Me levanté. Salí de la cama. Fui al baño. Me miré otra vez en el espejo. Los mismos ojos cansados. Las mismas arrugas. Las mismas canas. Pero algo era diferente. Había una pregunta en esos ojos. Una pregunta que no podía seguir evitando. ¿Cuánto más vas a soportar esto, Ana? ¿Cuánto más vas a fingir? ¿Hasta que sea demasiado tarde? Volví a la cama, pero no me acosté. Me senté en el sillón junto a la ventana, el mismo donde a veces leía por las noches. Miré afuera, la calle oscura, las luces de los postes, un perro callejero cruzando, y entonces lo entendí. No podía seguir así. Esta negación, esta sumisión, este pretender que todo estaba bien, me estaba matando, más lento que los planes de Benjamín.
pero igual de efectivo. Cada día que fingía, cada noche que cocinaba para él, cada momento que lo dejaba tocarme, era como morir de a poquito, como desaparecer sin accidente, sin frenos que fallan, sin caídas en escaleras, solo desvanecerme, convertirme en nada. Y eso, de alguna forma, era peor que cualquier muerte física. Tomé mi anillo, lo giré en mi dedo, este anillo que había significado tanto, que había cargado durante 32 años. Lo miré brillar tenuemente bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, y supe que había llegado el momento de elegir. Podía seguir así, negando, sometiéndome, esperando que algo cambiara, o podía hacer lo que debía hacer desde el principio, despertar, no solo con la mente, sino con el cuerpo, con el alma, con todo mi ser, despertar y aceptar que la mujer que fui murió en aquel taller de computadoras, y que la mujer que soy ahora tiene que aprender a pelear, no con gritos, no con violencia, sino con inteligencia, con estrategia, con la misma paciencia que él usó para planear mi muerte. Me levanté del sillón, volví a la cama, me acosté, pero esta vez algo era diferente. Ya no tenía miedo, o mejor dicho, sí tenía miedo, pero el miedo ya no me paralizaba, me daba claridad, porque cuando aceptas que podrías morir, cuando aceptas que todo puede terminar, entonces, paradójicamente, te vuelves libre, libre de las expectativas, de las apariencias, del qué dirán, libre de ser la esposa perfecta, la mujer noble, la que perdona todo, libre de ser, por primera vez en 32 años, simplemente yo, Ana García Ramírez, no la esposa de Benjamín, no la dueña de esta casa por herencia. Yo, solo yo. La madrugada avanzaba, el cielo empezaba a aclararse, pronto amanecería, y con el amanecer vendría un nuevo día, un día menos en el calendario de mi vida, un día más cerca de la fecha que él había marcado, pero también un día más de preparación. Porque si algo había aprendido en estos días terribles era esto: la negación te protege por un tiempo, te da espacio para procesar, para sanar, pero llega un momento en que tienes que salir de ella. Tienes que mirar la verdad de frente, sin pestañear, sin esconderte, y entonces, solo entonces, puedes actuar. Me volteé hacia Benjamín. Dormía profundamente, sin pesadillas, sin remordimientos. Lo miré por última vez como su esposa, porque mañana, cuando despertara, algo cambiaría. Yo cambiaría. Ya no más sumisión, ya no más silencio. No iba a confrontarlo todavía. Eso sería estúpido, pero iba a moverme, iba a planear, iba a prepararme, y cuando llegara el momento justo, cuando todas las piezas estuvieran en su lugar, iba a salvarme, con o sin su perdón, con o sin el entendimiento del mundo. Iba a elegirme a mí, por primera vez en 32 años, por primera y tal vez última vez en mi vida. El viernes amaneció nublado. Desde la ventana de la cocina vi el cielo gris, pesado, amenazando con lluvia. Benjamín ya se había ido. Salió temprano. Dijo que tenía una junta importante, o tal vez un desayuno con ella, con Lucía. Ya no me importaba. Bueno, sí me importaba, pero de una forma diferente. Ya no era el dolor de la esposa traicionada. Era la rabia fría de una mujer calculando sus opciones. Había tomado una decisión en la madrugada, y ahora tenía que actuar. Lo primero que hice fue llamar al técnico. Marqué el número que me había dado en una tarjeta arrugada que guardaba en mi cartera. Contestó al tercer timbrazo. «Bueno, joven, soy la señora de la laptop, Ana García». Silencio. Luego, en voz baja. «Señora, ¿está bien? ¿Ya se fue de ahí?» «Todavía no, pero necesito que me ayude». «¿Qué necesita?» «Esa memoria USB que me dio. ¿Tiene todo? ¿Todos los archivos?» «Sí, señora, todo. Los planes, los mensajes, todo lo que encontré». Respiré aliviada. «¿Y usted tiene una copia?» «Sí». «La guardé, por si acaso. Gracias. Gracias por todo lo que hizo. No muchas personas se hubieran arriesgado así». Se quedó callado un momento. «Mi mamá, ella también pasó por algo malo. Con mi papá. Nadie la ayudó a tiempo. Por eso cuando vi esos archivos, no podía quedarme callado. Se me hizo un nudo en la garganta.
Su mamá tuvo suerte de tener un hijo como usted. Espero que usted también tenga suerte, señora. Y por favor, tenga cuidado. Ese hombre es peligroso. Lo sé. Ahora lo sé. Colgué. Guardé la memoria USB en un lugar seguro. No en la casa. No donde Benjamín pudiera encontrarla. Fui al banco. Renté una caja de seguridad. Pequeña. Discreta. La empleada me preguntó qué iba a guardar. Documentos importantes, le dije. De familia. No era mentira. Eran documentos que podrían salvar mi vida. Eso era lo más importante de mi familia. De mi vida. Metí la memoria USB. Cerré la caja. Guardé la llave en un sobre dentro de mi bolsa. Y salí del banco sintiéndome un poco más fuerte. Por primera vez en días había hecho algo. Algo concreto. Algo que me protegía. Luego fui a otro lugar. Un lugar al que nunca había ido sola. Un despacho de abogados. Lo encontré en internet. Busqué abogados matrimoniales y herencias. Leí reseñas. Comparé. Elegí uno que parecía serio, discreto, una mujer. Licenciada Mónica Vega. Llamé. Pedí cita. Me dieron espacio para esa misma tarde. ¿Es urgente?, me preguntó la secretaria. Sí, respondí. Muy urgente. El despacho estaba en la colonia Polanco. Un edificio moderno, elegante. Llegué con tiempo. Me senté en la sala de espera. Había revistas en la mesita. No las toqué. Mis manos temblaban demasiado. Finalmente me llamaron. La licenciada Mónica Vega era una mujer de unos 45 años, cabello corto, traje sastre gris, mirada directa. Señora García, ¿verdad? Siéntese, por favor. Me senté frente a su escritorio, grande, de madera oscura, lleno de carpetas y papeles. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Abrí la boca, cerré la boca. No sabía por dónde empezar. Ella esperó, sin presionar, con paciencia profesional. Finalmente dije, creo que mi esposo quiere matarme. Lo dije así, simple, directo, como quien dice, creo que va a llover. La licenciada no se inmutó, no levantó las cejas, no se sorprendió. Solo tomó una libreta y una pluma. Cuénteme todo desde el principio. Y entonces le conté. Le conté del taller de computadoras, de los archivos, de los planes A, B y C, de los mensajes con Lucía, del celular escondido, de las fechas, de los 32 años de matrimonio. Hablé durante casi una hora. Ella tomaba notas. A veces preguntaba algo. A veces solo asentía. Cuando terminé, me sentía exhausta, vacía, como si hubiera vomitado todo el veneno que llevaba dentro. La licenciada dejó la pluma. Se recargó en su silla. Me miró con seriedad. Señora García, lo que me está contando es muy grave, potencialmente criminal. Lo sé. ¿Tiene pruebas? Tengo una memoria USB, con copias de todo. Los archivos, los mensajes. ¿Dónde está? En una caja de seguridad, en el banco. Bien, eso está bien. Se quedó pensando un momento. Necesito preguntarle algo importante, y quiero que sea completamente honesta conmigo. ¿Está bien? ¿Usted quiere salvar su matrimonio? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Quería salvarlo? Hace una semana, tal vez habría dicho que sí, que quería creer que todo era un malentendido, que podíamos ir a terapia, que él podía cambiar, pero ahora, no, dije, y al decirlo, sentí algo romperse dentro de mí, o tal vez liberarse. No quiero salvarlo, solo quiero salvarme yo. La licenciada sonrió, una sonrisa pequeña pero significativa. Entonces podemos trabajar juntas. Durante la siguiente hora, la licenciada Vega me explicó muchas cosas. Me explicó que lo que Benjamín estaba planeando no solo era infidelidad, era intento de homicidio, conspiración, fraude. Me explicó que yo tenía derechos, muchos derechos. La casa era mía, por herencia, a mi nombre. Me explicó que estábamos casados por separación de bienes, no por bienes mancomunados como Benjamín creía o quería hacer creer. ¿Está segura de eso?, pregunté. Hace tanto tiempo que nos casamos. Vamos a verificarlo. Pero si usted dice que su madre insistió en separación de bienes, seguramente fue así. Su madre fue sabia. Sí, mi madre fue sabia. Yo solo fui tonta al no escuchar más sus consejos. La licenciada siguió explicando. Lo primero que necesitamos es proteger sus bienes, asegurarnos de que él no pueda hacer nada con la casa. La escritura está a nombre de ¿quién? Mío.
solo mío. Perfecto. ¿Testamento? Sí, lo hicimos hace 2 años. Él insistió. ¿Y qué dice ese testamento? Que si algo me pasa a mí, todo queda para él. Y viceversa. La licenciada frunció el ceño. Vamos a cambiar eso. Urgente. ¿Puedo? ¿Sin que él lo sepa? Por supuesto. Es su testamento, su vida, sus bienes. Algo tan simple, tan obvio. Pero yo nunca lo había pensado así. Siempre vi todo como nuestro, nunca como mío. Ese había sido mi error, desde el principio. Ahora, dijo la licenciada, hablemos del aspecto criminal. Usted tiene evidencia de que él está planeando hacerle daño. Eso es muy serio. ¿Debería ir a la policía? Eventualmente sí, pero hay que ser estratégicos. Si va ahora y él se entera, podría acelerar sus planes, o destruir evidencia, o desaparecer. Se me heló la sangre. ¿Desaparecer? Es una posibilidad. Hombres así, cuando se sienten acorralados, pueden hacer cosas impredecibles. Pensé en Benjamín, en sus sospechas el día anterior, en cómo me había mirado. Entonces, ¿qué hago? Primero, aseguramos todo legalmente. Testamento nuevo, protección de bienes. Eso lo hacemos esta semana. Está bien. Segundo, usted necesita un plan de salida, un lugar a donde ir. Rápido, si las cosas se ponen peligrosas. Tengo una prima, en Guadalajara, pero hace años que no hablamos. Llámela, reconecte, sin decirle todo todavía. Solo asegúrese de tener esa opción. Asentí. Tercero, y esto es importante, usted no puede cambiar su comportamiento. Él no puede sospechar que usted sabe. ¿Me entiende? Sí, he estado fingiendo normalidad. Bien, siga haciéndolo. Sé que es horrible. Sé que se siente terrible. Pero su vida depende de que él crea que todo sigue igual. Salí del despacho con una carpeta llena de papeles. Papeles que tenía que firmar. Papeles que cambiarían mi testamento. Papeles que protegerían lo que era mío. Me senté en mi coche en el estacionamiento y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. O no solo de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de sentir, por primera vez en días, que no estaba sola, que había alguien de mi lado, alguien que me creía, alguien que me estaba ayudando. Esa noche, cuando Benjamín llegó a casa, yo estaba en la cocina preparando la cena. Tinga de pollo, con tostadas. Huele delicioso, dijo besándome en la mejilla. Gracias, mi amor. Cenamos. Hablamos de cosas sin importancia, del clima, de que necesitábamos cambiar la lavadora, de que su hermano había llamado. Todo normal, todo perfecto. Pero mientras él hablaba, yo lo estudiaba, sus gestos, sus palabras, su forma de comer, y me di cuenta de algo. Yo lo conocía. Después de 32 años, lo conocía muy bien. Sabía cuándo mentía, cuándo estaba nervioso, cuándo planeaba algo. Pero él no me conocía a mí. No de verdad, porque él solo conocía a la Ana que yo había fingido ser, la esposa sumisa, la mujer obediente, la que nunca cuestionaba. No conocía a la Ana real, la que había estado ahí todo el tiempo, dormida, esperando, y esa era mi ventaja. Después de cenar, él se fue a ver televisión. Yo lavé los platos, y mientras mis manos se movían en el agua jabonosa, sonreí. Una sonrisa pequeña, amarga, pero sonrisa al fin, porque había dado el primer paso real. Ya no estaba sola en esto. Tenía ayuda, tenía un plan. Todavía faltaba mucho, todavía había peligro, todavía podía salir todo mal, pero al menos ahora tenía una oportunidad. Esa noche, antes de dormir, volví al closet. Saqué el teléfono secreto otra vez. Leí los últimos mensajes. Había uno nuevo, de hace unas horas. Lucía. ¿Ya tomaste la decisión final, mi amor? Benjamín. Sí, será este martes. Ya revisé todo. El auto, los frenos. Todo está listo. Lucía. ¿Estás seguro? ¿No hay riesgo de que sospechen? Benjamín. No, ella maneja todos los días a casa de su amiga. La carretera tiene una curva peligrosa. Todos sabrán que fue un accidente. Lucía. Te amo. Pronto estaremos juntos. Benjamín. Pronto, mi amor. Muy pronto. Martes. Faltaban 4 días. Guardé el teléfono. Cerré el closet. Volví a la cama. Me acosté junto a él. Mi corazón latía rápido, pero mi mente estaba clara. Martes.
los frenos, la curva peligrosa. Ahora sabía exactamente qué, cómo y cuándo. Y eso me daba poder. Porque mientras él creía que tenía el control, que todo estaba saliendo según su plan, yo estaba 3 pasos adelante. Toqué mi anillo. Lo giré en mi dedo. Este anillo que ahora significaba algo completamente diferente. Ya no era símbolo de amor, ni siquiera de resistencia. Era un recordatorio de que las cosas no siempre son lo que parecen, de que la gente puede cambiar, o tal vez nunca fueron quienes creímos, de que 32 años pueden ser reales y falsos al mismo tiempo. Cerré los ojos, pero no para dormir, sino para pensar, para planear, porque ahora tenía 4 días para asegurar todo, para prepararme, para salir de esto viva. 4 días antes de que Benjamín intentara matarme, pero él no sabía que yo sabía, y esa ignorancia suya era mi arma más poderosa. En la oscuridad de la recámara, con el sonido de su respiración a mi lado, tomé otra decisión. No iba a ser víctima. No iba a aparecer en las noticias como la señora que murió en un trágico accidente de coche. No iba a darle esa satisfacción. Él había pasado meses planeando mi muerte. Ahora era mi turno de planear mi supervivencia. Y cuando todo terminara, cuando saliera de esto, él iba a entender que subestimó completamente a la mujer con la que se casó, porque las aguas tranquilas son profundas, y yo había sido agua tranquila durante 32 años, pero el agua tranquila también puede ahogar, cuando nadie se lo espera, cuando menos lo imaginan, y ese momento estaba cada vez más cerca. El sábado amaneció con un silencio extraño. Benjamín seguía dormido a mi lado. Yo llevaba horas despierta, mirando el techo, calculando. Martes. Faltaban 3 días. 3 días para asegurarme de que cuando llegara ese momento, yo estuviera lista, protegida, viva. Me levanté con cuidado, me vestí, bajé a la cocina, preparé café. El aroma llenó la casa. Ese olor que antes me reconfortaba, ahora solo me recordaba cuántas mañanas había desperdiciado en esta farsa. Benjamín bajó poco después. Traía puesta su pijama azul, esa que yo le había regalado en su cumpleaños. «Buenos días, mi amor», me dijo besándome en la frente. Ese beso, ese mismo gesto que repetía cada día. Mecánico, vacío. «Buenos días», respondí sirviéndole café. Se sentó a la mesa, revisó su celular, el oficial, no el secreto. «Hoy voy a salir un rato», dijo sin levantar la vista. «Tengo que ver unos asuntos». «Asuntos», claro. Tal vez con Lucía, o tal vez revisando los frenos de mi coche. «¿Vas a tardar?» «No sé, tal vez un par de horas». «¿Por qué?» «Por nada», solo preguntaba. Se quedó mirándome, esa mirada que ahora reconocía, esa mirada que medía, que calculaba, que sospechaba. «¿Estás bien? Te noto rara últimamente». Sonreí, esa sonrisa que había perfeccionado. «Estoy bien, solo un poco cansada. Ya sabes, cosas de la edad». Él asintió, bebió su café, siguió revisando su teléfono, y yo seguí fingiendo. Cuando se fue, esperé 20 minutos, para asegurarme de que no regresara por algo que hubiera olvidado. Luego salí al patio. El árbol de limones estaba lleno de luz. El sol de la mañana lo bañaba completo. Las hojas brillaban. Los frutos parecían joyas amarillas colgando de las ramas. Me acerqué. Toqué el tronco, áspero y firme como siempre. «Necesito tu fuerza», le susurré. «Solo un poco más». Sonaba tonta, hablándole a un árbol. Pero ya nada importaba. Ya no me importaba sonar tonta o loca o desesperada. Corté un limón. Lo sostuve en mi mano. Pesado, vivo. Lo olí. Ese aroma ácido y fresco que me conectaba con algo real, algo verdadero. En medio de todas las mentiras, este árbol era verdad. Entré a la casa. Fui a la recámara. Abrí el closet. Saqué el teléfono secreto otra vez. Necesitaba verificar. Necesitaba estar segura. Los mensajes seguían ahí, pero había uno nuevo. De esta mañana, de hace media hora. «Lucía, ¿ya saliste?» «Benjamín». «Sí, voy para allá. En 20 minutos estoy contigo». «Lucía, te extraño tanto, mi amor». «Benjamín». «Yo también, mi vida. Pronto ya no tendremos que escondernos». Guardé el teléfono. Cerré el closet. Y entonces hice algo que no había hecho en días. Me permití sentir la rabia completa.
No la tristeza, no el miedo, no la confusión, solo la rabia, pura, limpia, justificada. Fui a la sala. Me senté en el sillón, el mismo donde habíamos visto películas juntos, donde habíamos celebrado Navidades, donde habíamos construido recuerdos que ahora parecían mentiras, y empecé a recordar todo, pero esta vez con ojos nuevos. Todas las veces que él llegaba tarde, juntas de trabajo, todas las veces que olía diferente, el perfume de una clienta, todas las veces que me decía que estaba paranoica. Confía en mí, Ana. Todas las veces que me hacía sentir culpable por dudar. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Cada mentira, cada manipulación, cada momento en que me hizo creer que yo era el problema. 32 años de gaslighting, de hacerme dudar de mi propia realidad. Y yo, como idiota, lo había permitido. Pero ya no más. Me levanté. Fui a mi escritorio, ese que tenía en el rincón de la recámara, el que apenas usaba porque siempre estaba ocupada atendiendo la casa, atendiéndolo a él. Saqué una libreta vieja, una que mi madre me había regalado años atrás. Nunca la había usado. Para cuando necesites escribir lo que no puedes decir, me había dicho. Abrí la primera página y empecé a escribir. Escribí todo, cada fecha, cada descubrimiento, cada mentira, el día que llevé la laptop al técnico, lo que encontró, lo que sentí, el teléfono secreto, los mensajes con Lucía, las fotos, los planes, la visita a la licenciada, el plan de protección, la fecha del ataque, todo. Escribí durante horas. Mi mano dolía, pero no podía parar. Era como si al escribirlo, al sacarlo de mi mente y ponerlo en papel, se volviera más real, más concreto. Ya no era solo mi palabra contra la suya, era evidencia, era verdad, era mi historia. Cuando terminé, leí lo que había escrito, y algo cambió dentro de mí, porque al verlo todo junto, en una narrativa completa, entendí algo fundamental. No era mi culpa. Nada de esto era mi culpa. Yo no provoqué esto. No me lo busqué. No lo merecí. Fui una buena esposa, una mujer honesta, una persona que amó con todo su corazón. Y él solo fue un mentiroso, un manipulador, un hombre sin conciencia. Guardé la libreta en un cajón, con llave. Esta era mi verdad, mi testimonio. Si algo me pasaba, si algo salía mal, al menos quedaría esto. Mi voz, mi versión, mi historia. El resto del día pasó lento. Limpié la casa, cociné, hice todas las cosas que siempre hacía. Pero algo había cambiado, algo fundamental. Ya no lo hacía por él, no lo hacía por nosotros, lo hacía por mí. Para mantener mi rutina, para no perder la cordura, Benjamín regresó en la tarde. Traía flores, rosas rojas, mis favoritas. Para ti, mi amor, me dijo con una sonrisa. Las tomé, las olí, hermosas, frescas, probablemente caras. ¿Cuánto cuesta comprar flores para la mujer que planeas asesinar? Gracias, dije. Están preciosas. Las puse en un florero, con agua. Mientras las acomodaba, él me abrazó por detrás. Te amo, Ana. Espero que lo sepas. Lo sé, mentí. ¿Por qué no? Ya no lo sabía. Probablemente nunca lo supe. El amor no planea asesinatos. El amor no engaña durante 3 años. El amor no ve a su pareja como un obstáculo. Lo que él sentía no era amor. Era conveniencia, codicia, egoísmo. Esa noche cenamos carne asada, con nopales y frijoles. Él comió con apetito. Habló de su día, de lo cansado que estaba, de que necesitaba unas vacaciones. Deberíamos viajar, dijo. Hace tiempo que no salimos. Sí, viajar, después de matarme. Sería bonito, dije. ¿A dónde te gustaría ir? No sé, tal vez a la playa. Puerto Vallarta. Siempre has querido volver ahí. Asentí, sonreí, pero por dentro pensaba, nunca voy a volver a Puerto Vallarta contigo. Nunca voy a volver a ningún lado contigo. Después de cenar, él se fue a bañar. Yo lavé los platos, y mientras el agua corría, pensé en algo que la licenciada me había dicho. Cuando las personas muestran quiénes son realmente, créales. Benjamín me había mostrado quién era, no con palabras, con acciones, con planes, con intenciones, y yo le creía. Por primera vez en 32 años le creía completamente. Esa noche, acostados en la cama, él intentó acercarse a mí. Me tocó el brazo, me acarició el cabello. Ana,
Estoy muy cansada, dije volteándome de lado. Se quedó quieto un momento. Luego suspiró. Está bien, descansa. Se volteó también. Y yo me quedé ahí, con los ojos abiertos en la oscuridad, pensando. ¿Cómo puede alguien planear matar a una persona y luego intentar tener intimidad con ella? ¿Qué clase de monstruo hace eso? La respuesta era simple. Alguien sin alma. Alguien que ve a las personas como objetos, como cosas que usar y desechar. El domingo pasó igual. Misa por la mañana, comida en casa, televisión en la tarde. Todo normal, todo perfecto. Pero yo ya no estaba ahí. No realmente. Mi cuerpo estaba. Cocinaba, limpiaba, sonreía, pero mi mente estaba lejos, planeando, calculando, preparándose. El lunes amaneció frío. Mañana era martes, el día marcado. Tenía que actuar. Hoy. Benjamín se fue temprano. Junta importante, dijo. En cuanto salió, llamé a la licenciada Vega. ¿Señora García? Licenciada, es mañana. El plan es mañana. ¿Está segura? Sí. Vi los mensajes, los frenos de mi coche. Mañana. Silencio del otro lado. Luego, está bien, escúcheme con atención. Hoy va a hacer lo siguiente. Pasé el día ejecutando el plan que habíamos diseñado. Primero, fui a un mecánico. Uno diferente. Uno que no conocía a Benjamín. Necesito que revise mi coche, le dije. Los frenos. Urgente. El mecánico revisó. Media hora después salió con cara seria. Señora, los frenos están muy mal. Casi no funcionan. ¿Ha notado algo raro al manejar? No, mentí. Pero me da miedo manejar distancias largas. Hizo bien en traerlo. Esto es peligroso, muy peligroso. ¿Puede arreglarlo hoy? ¿Y puede darme un reporte escrito de lo que encontró? Sí, señora. Por supuesto. Firmé los papeles. Esperé. Mientras tanto, llamé a la licenciada. Le envié fotos del reporte. Perfecto, me dijo. Esto es evidencia, guárdelo bien. Luego fui al banco. Saqué dinero. No mucho. Lo suficiente para un mes, por si tenía que irme rápido. También actualicé mi testamento, tal como habíamos planeado. Ahora, si algo me pasaba, nada quedaba para Benjamín. Todo iba para mi prima Catalina, para organizaciones de apoyo a mujeres, para refugios. Benjamín no iba a ver ni un peso de lo mío. En la tarde, llamé a mi prima Catalina, en Guadalajara. ¿Ana? ¿Eres tú? ¿Cuánto tiempo sin hablar? Sí, prima. Perdón por no llamar antes. ¿Cómo estás? Hablamos un rato. De la familia, del tiempo, de nada importante. Y luego, como quien no quiere la cosa, le pregunté. Oye, ¿tu casa sigue teniendo ese cuarto de visitas? Sí, claro. ¿Por qué? Por nada. Solo preguntaba. Tal vez te visite pronto. Ay, Ana, me encantaría. Cuando quieras. Mi casa es tu casa. Gracias, prima. Gracias. Colgué con lágrimas en los ojos. Tener una opción. Tener un lugar a donde ir. Eso valía oro. Cuando Benjamín llegó en la noche, todo estaba como siempre. La casa limpia, la cena lista, yo sonriendo. ¿Qué hay de cenar? Enchiladas verdes. Mis favoritas. Cenamos. Hablamos poco. Él parecía distraído. Nervioso, tal vez, por lo de mañana. Después de cenar, se fue a la recámara. Temprano. Dijo que estaba cansado. Yo me quedé un rato más en la cocina. Lavé todo con cuidado. Despacio. Luego salí al patio. El árbol de limones estaba oscuro contra el cielo nocturno. Las estrellas brillaban arriba. La luna casi llena iluminaba las hojas. Me acerqué. Puse mi mano en el tronco. Mañana, le susurré. Mañana sabremos si sobrevivo. El viento movió las ramas, como si el árbol me respondiera. Vas a sobrevivir. Tienes raíces profundas, como yo. Entré a la casa. Apagué las luces. Subí a la recámara. Benjamín ya dormía, o fingía dormir. Me acosté a su lado, por última vez, porque mañana, pasara lo que pasara, todo cambiaría. Si él ejecutaba su plan y yo lo evitaba, él sabría que yo sé. Y entonces empezaría otra batalla, una legal, una pública, pero al menos estaría viva para pelearla. Toqué mi anillo una última vez. Mañana este anillo saldría de mi dedo, porque ya no tenía sentido llevarlo. Los votos que hicimos hace 32 años ya no existían. Los rompió él, con cada mentira, con cada plan, con cada mensaje a otra mujer. Y yo los enterraría mañana, junto con la mujer que fui, la que confiaba,
la que amaba, la que esperaba. Esa mujer moriría mañana, pero Ana García Ramírez viviría. Y eso era lo único que importaba. Cerré los ojos, pero no dormí. Solo esperé. Esperé a que amaneciera. Esperé a que llegara el martes, el día que Benjamín había marcado para mi muerte, el día que yo había marcado para mi renacimiento. El martes amaneció con una claridad terrible. El cielo estaba limpio, azul perfecto. El sol entraba por la ventana como cualquier otro día, pero no era cualquier otro día. Era el día que Benjamín había marcado para mi muerte. Me levanté antes que él, como siempre. Me vestí con cuidado, pantalones cómodos, blusa sencilla, zapatos cerrados, ropa práctica, por si tenía que correr, por si tenía que irme rápido. Bajé a la cocina, preparé café, tostadas, huevos, todo normal, todo igual. Benjamín bajó poco después. Se veía descansado, tranquilo, demasiado tranquilo para alguien que planeaba un asesinato. «Buenos días, mi amor», me dijo besándome en la mejilla. «Buenos días». Se sentó, desayunó con calma, revisó su celular. «¿Qué planes tienes hoy?», me preguntó sin levantar la vista. Mi corazón latió más rápido, pero mi voz salió tranquila. «Lo mismo de siempre. Tal vez vaya a ver a mi amiga Rosario. Hace tiempo que no la visito». Él levantó la vista. Me miró directamente. «¿Vas a manejar hasta su casa?». Ahí estaba. La pregunta. La confirmación. «Sí». «¿Por qué?». «Ten cuidado en la carretera. Ya sabes que esa curva cerca de su colonia es peligrosa». La curva. La maldita curva que había mencionado en los mensajes. «Tendré cuidado», dije. «Siempre lo tengo», asintió. Siguió desayunando. Y yo supe, con absoluta certeza, que él esperaba que yo muriera hoy en esa curva. Benjamín se fue al trabajo, como siempre. Me besó en la frente. «Nos vemos en la noche», dijo. «No, no nos vamos a ver en la noche. Porque tú esperas que yo esté muerta». «Hasta luego», respondí. Cerró la puerta. Escuché su coche alejarse, y entonces me permití respirar. Esperé media hora para asegurarme. Luego hice lo que tenía planeado. Llamé a la licenciada Vega. «Es hoy», le dije. Él acaba de preguntarme si iba a manejar. Mencionó específicamente la curva peligrosa. «¿Está segura de que quiere proceder con el plan?». «Sí, completamente segura». «Está bien. Yo llamo a los contactos que tengo en la policía. Ellos estarán listos. ¿Usted está lista?». «Sí. Recuerde, no se ponga en peligro real. Si algo sale mal, llame inmediatamente». «Lo haré». Colgué. Luego llamé a mi amiga Rosario. La verdadera Rosario. «Ana, qué sorpresa. ¿Cómo estás?». «Rosario, necesito pedirte un favor enorme y necesito que no hagas preguntas». «Claro, dime. ¿Puedo ir a tu casa hoy? ¿Puedo quedarme contigo esta noche?». Silencio. Luego, «¿Estás bien? ¿Te pasó algo?». «Te voy a explicar todo, pero después. Por favor». «¿Puedo ir?». «Por supuesto. Mi casa es tu casa. Ven cuando quieras». «Gracias. Gracias, amiga». Empaqué una maleta. Pequeña, discreta, ropa para unos días, documentos importantes, la libreta donde había escrito todo, el reporte del mecánico, copias de los mensajes impresos que había sacado en una papelería. También saqué joyas, no muchas, solo las de mi madre, las que tenían valor sentimental. El anillo de matrimonio me lo dejé puesto. Todavía, a las 10 de la mañana, salí de la casa. Subí a mi coche, el que acababan de arreglar los frenos, y manejé, no hacia la casa de Rosario. Todavía no. Manejé hacia el taller mecánico, el que me había ayudado ayer. Necesitaba testigos. Necesitaba que quedara claro que mi coche estaba en perfecto estado después de la reparación. «Buenos días, señora», me saludó el mecánico. «¿Cómo está el coche?». «Perfecto. Los frenos funcionan muy bien. Muchas gracias. Me da gusto. ¿Necesita algo más?». Solo quería agradecerle personalmente y preguntarle si podría guardar una copia del reporte que me dio ayer, por si la necesito en el futuro. «Claro, ya está en el sistema. Si algún día la necesita, solo pida una copia». «Gracias, muchas gracias». Me fui de ahí sintiéndome un poco más segura. Luego manejé por la ciudad, sin rumbo fijo, solo manejando, pensando, preparándome, porque lo que venía ahora era la parte más difícil, la confrontación. A las 2 de la tarde llamé a Benjamín. «¿Mi amor?», contestó. Sonaba sorprendido.
Yo nunca lo llamaba al trabajo. Benjamín, necesito que vengas a casa. Ahora. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, pero necesito hablar contigo. Es urgente. Ana, estoy en una junta importante. Benjamín. Mi voz salió firme, fría. Ven a casa, ahora. Silencio. Luego, está bien, voy para allá. Colgué. Llegué a la casa antes que él. Entré. Dejé la maleta en la recámara. Luego bajé y esperé en la sala, sentada en el sillón, con las manos en el regazo, tranquila. Media hora después, escuché su coche. La puerta, sus pasos. Entró a la sala. Se veía confundido, preocupado. ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamaste así? Lo miré, directamente a los ojos. Siéntate. Ana, me estás asustando. Siéntate, Benjamín. Se sentó, en el sillón de enfrente, todavía confundido. Yo respiré profundo, y entonces dije las palabras que había ensayado en mi mente 1000 veces. Sé todo. Su cara cambió, solo un poco, pero yo lo vi. ¿Qué sabes? Todo. Sé de Lucía. Sé de los planes. Sé de los mensajes. Sé de hoy. El color desapareció de su rostro. Ana, yo... No. Levanté mi mano. No digas nada todavía. Déjame hablar. Se quedó callado. Sus manos temblaban ligeramente. Hace 2 semanas llevé tu laptop al técnico. Él encontró archivos, planes A, B y C, todos detallando cómo matarme, cómo hacer que pareciera un accidente. Ana, eso es un malentendido. No es un malentendido. Encontré tu teléfono secreto. Leí todos los mensajes con Lucía. Vi las fotos, vi las fechas. Hoy, martes, los frenos de mi coche, la curva peligrosa cerca de casa de Rosario. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Llevé mi coche a un mecánico ayer. Encontró que los frenos estaban saboteados. Tengo el reporte. Tengo las pruebas. Tengo todo. Benjamín se puso de pie. Dio un paso hacia mí. Ana, déjame explicar. No hay nada que explicar. Planeaste matarme, para quedarte con mi casa, con mi dinero, para casarte con ella. No, no es así. ¿No? Entonces dime, ¿cómo es? Se pasó las manos por el cabello. Empezó a caminar de un lado a otro. Es complicado. No, Benjamín, no es complicado. Es simple, muy simple. Querías que yo muriera. Punto. Se detuvo. Me miró. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Culpa, miedo y algo más oscuro, algo que me heló la sangre. Rabia. ¿Revisaste mis cosas? Preguntó con voz baja. Peligrosa. Sí. ¿Violaste mi privacidad? No podía creerlo. Ni siquiera ahora, confrontado con la verdad, podía admitirlo. Tenía que voltear las cosas, hacerme sentir culpable a mí. Tu privacidad, repetí con incredulidad. Planeaste asesinarme y te preocupa tu privacidad. No iba a hacerlo, gritó de repente. Solo eran pensamientos, fantasías. Todos tenemos pensamientos oscuros. ¿Fantasías? Saboteaste mi coche, Benjamín. Eso no es una fantasía, es un acto. Se quedó callado, atrapado en su mentira. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Pregunté. Ana, dime. 3 años. La confirmación dolió, aunque ya lo sabía. Escucharlo de su boca fue diferente. ¿La amas? Se quedó callado. Esa era mi respuesta. ¿Alguna vez me amaste? Pregunté entonces. ¿Alguna vez? ¿O siempre fue mentira? Te amé, dijo bajito. Al principio te amé. ¿Y cuándo dejaste de amarme? No lo sé. Fue gradual. Con el tiempo. Las cosas cambiaron. Las cosas no cambian solas, Benjamín. Las personas las cambian. Se sentó otra vez. Puso su cabeza en sus manos. ¿Qué vas a hacer? Preguntó con voz apagada. ¿Qué voy a hacer? Voy a sobrevivir. ¿Qué es lo que tú no querías? Ana, por favor. Podemos resolver esto. Podemos... No. Mi voz salió firme. Final. No hay nada que resolver. Esto terminó. Terminó hace mucho. Pero yo recién lo entendí. Me levanté. Saqué mi anillo. Ese anillo que había llevado durante 32 años. Lo miré una última vez. Oro blanco. Gastado. Lleno de recuerdos que ahora sabía que eran falsos. Y lo puse sobre la mesita. Entre nosotros. Ya no soy tu esposa. No después de esto. ¿A dónde vas a ir? Preguntó. Sonaba perdido. Roto. Bien. Que se sienta así. Que sienta una fracción del dolor que yo he sentido.
Eso no te importa. Ya nada de mí te importa. Sí me importas. No, grité. Por primera vez en 32 años, grité. No me importas. Si te importara no hubieras planeado matarme. No te hubieras acostado con otra mujer durante 3 años mientras yo te preparaba la comida todos los días. Las lágrimas corrían por mi cara, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de liberación. Me mentiste, me manipulaste, me hiciste creer que estaba loca por dudar de ti. Me robaste años de mi vida y casi me robas la vida misma. Benjamín también lloraba ahora. Lo siento tanto, Ana. No, no lo sientes. Lo sientes porque te descubrieron, no porque lo hiciste. Me sequé las lágrimas, respiré profundo. Voy a irme de esta casa hoy, pero la casa sigue siendo mía. Es mi herencia. Tú no tienes ningún derecho sobre ella. ¿Qué? Hablé con mi abogada. Estamos casados por separación de bienes. Siempre lo estuvimos. Esta casa es mía, y va a seguir siendo mía. Ana, no puedes. Sí puedo, y lo voy a hacer. Vas a firmar los papeles de divorcio. Vas a dejarme en paz. Y vas a agradecer que no te demandé penalmente. ¿Penalmente? Intento de homicidio, Benjamín. Eso es lo que planeaste. Eso es lo que hiciste cuando tocaste mi coche. Tengo pruebas, testimonios, todo. Se puso pálido. Pero no lo voy a hacer, continué. No porque te lo merezcas, sino porque ya gasté demasiados años de mi vida en ti. No voy a gastar más, ni siquiera en un juicio. Me acerqué a él, una última vez. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? No contestó. Que yo te hubiera dado el divorcio si me lo hubieras pedido. Si hubieras sido honesto. Si hubieras dicho, ya no te amo, quiero separarme. Yo te hubiera dejado ir. Con dolor, pero te hubiera dejado ir. Ana. Pero no. Preferiste esto. Preferiste el camino más cruel, el más cobarde. No soy un cobarde. Sí lo eres. Los cobardes matan. Los valientes se enfrentan. Subí a la recámara. Tomé mi maleta. Bajé. Él seguía sentado en la sala. Derrotado. Destruido. Una última cosa, le dije desde la puerta. Me miró con ojos rojos. Espero que ella valga la pena. Espero que cuando esté contigo, cuando ya no tenga mi casa ni mi dinero por lo cual quedarse, espero que ella siga ahí. Porque cuando la gente muestra quién es realmente en los momentos difíciles, rara vez sorprende para bien. Salí de la casa, mi casa, la casa donde crecí, donde me casé, donde viví 32 años de mentiras, pero no miré atrás. Subí a mi coche, puse la maleta en el asiento trasero y manejé. Lejos, hacia la casa de Rosario, hacia mi nueva vida, hacia mi libertad. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Mientras manejaba, con el sol de la tarde brillando en el parabrisas, pensé en algo que mi madre solía decir. Ana, a veces perderlo es todo, es la única forma de ganarte a ti misma. Había perdido mi matrimonio, mi rutina, la ilusión de amor que había sostenido durante décadas, pero había ganado algo más valioso, mi vida, mi dignidad, mi verdad, y eso, al final, era lo único que realmente importaba. Los primeros días en casa de Rosario fueron extraños, como vivir en una realidad alterna, una donde yo no tenía que cocinar para Benjamín, donde no tenía que fingir, donde podía simplemente ser. Rosario no hizo muchas preguntas. Me conocía desde hace años. Sabía cuándo presionar y cuándo dar espacio. La primera noche, mientras tomábamos té en su cocina, solo me dijo, «Cuando estés lista para hablar, aquí estoy». Y eso fue suficiente. Le conté todo al tercer día. Nos sentamos en su sala. Ella escuchó sin interrumpir. Su cara pasó del shock a la rabia, a la tristeza. Cuando terminé, me abrazó. «Ana, eres la mujer más valiente que conozco». No me siento valiente, me siento vacía. Es normal. Acabas de perderlo todo. No todo, dije tocando mi pecho. Me tengo a mí. Y eso es más de lo que tenía antes. La licenciada Vega me llamó a diario. Benjamín firmó los papeles de divorcio, me informó una semana después. Sin pelear, sin negociar. Firmó todo. ¿Por qué? ¿Por qué no peleó? Porque sabe que si lo hace, sacamos toda la evidencia. El reporte del mecánico, los mensajes, todo.
Y entonces no solo pierde la casa, pierde su libertad. Tenía sentido. Benjamín siempre fue cobarde. Hasta el final. ¿Y la casa?, pregunté. Sigue siendo tuya, totalmente. Él tiene 30 días para sacar sus cosas y desocupar. 30 días, un mes, y después podría regresar. A mi casa, mi espacio, mi vida. Pero no quería regresar. No todavía. La casa estaba llena de recuerdos, de fantasmas, de mentiras. Necesitaba tiempo, necesitaba distancia, necesitaba entender quién era yo sin él. 2 semanas después del confrontamiento, recibí una llamada, un número desconocido. Contesté con cautela. «Señora García». Era una voz de mujer, joven, nerviosa. «¿Quién habla?» Silencio. Luego, «Me llamo Lucía». Mi corazón se detuvo. Ella, la otra mujer. «¿Qué quieres?», pregunté con voz fría. «Yo necesito hablar con usted, por favor. Solo 5 minutos. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, es importante. Yo no sabía que él...». Su voz se quebró. Estaba llorando. Parte de mí quería colgar, quería gritarle, quería decirle todo lo que su amor casi me cuesta. Pero otra parte de mí, la parte más sabia, la que había aprendido en estas semanas, esa parte tenía curiosidad. 5 minutos, dije. «Habla». Yo no sabía que él estaba planeando eso, dijo entre sollozos. Los planes, el coche. Yo lo juro. Cuando me enteré, cuando la policía vino a preguntarme... ¿La policía? Sí, la licenciada que usted contrató. Ella reportó todo. Me interrogaron. Me enseñaron los mensajes. Yo no podía creerlo. Sentí una satisfacción oscura, pequeña, pero satisfacción al fin. ¿Y qué te dijo Benjamín? Que eran solo fantasías, que nunca lo hubiera hecho, que usted malinterpretó todo. ¿Y le creíste? Silencio largo. No le creí, porque cuando vi los archivos, cuando leí los planes, todo tenía demasiado detalle, demasiada intención. ¿Así es? Yo terminé con él, hace una semana. Le dije que no quería volver a verlo, que lo que hizo es imperdonable. No dije nada, solo escuché. «Señora García, yo no estoy llamando para que me perdone. Sé que no tengo derecho. Yo solo quería decirle que lo siento, que si hubiera sabido quién era él realmente, nunca me hubiera involucrado. Pero sí sabías que era casado», dije, sin rabia, solo como hecho. «Sí, y eso ya es suficientemente malo. Lo sé, pero juro que nunca pensé que él fuera capaz de eso». Me quedé callada un momento, procesando. Esta mujer, esta Lucía, que había sido parte de mi pesadilla, también era víctima, de una forma diferente, pero víctima al fin. «¿Sabes qué es lo peor?», le dije. «Que yo tampoco pensé que él fuera capaz, y viví con él 32 años. Lo siento tanto. Yo también lo siento, por ti, por mí, por todas las mujeres que confían en hombres que no lo merecen». «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó. «Voy a vivir, voy a reconstruirme, voy a ser feliz, no por él, no a pesar de él, simplemente porque merezco serlo. Espero que lo logre. Lo voy a lograr», dije con certeza. «¿Y tú?» «No lo sé, pero gracias por escucharme. No tenía derecho a pedírselo, pero gracias». Colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano. Rosario entró a la sala. Me vio la cara. ¿Quién era? Lucía, la otra mujer. ¿Qué quería? Disculparse, decirme que terminó con él. «¿Y cómo te sientes?» Pensé en eso. Realmente lo pensé. «No siento nada», dije finalmente. «No rabia, no satisfacción, solo nada». «Y creo que eso está bien», Rosario asintió. «Es porque ya no tiene poder sobre ti. Ninguno de ellos lo tiene». Tenía razón. Al mes exacto, la licenciada me llamó. Benjamín desocupó la casa. Ya está vacía. Es oficialmente suya otra vez. ¿Dejó algo? Una carta, sellada, con su nombre. ¿Una carta? Sí. ¿Quiere que se la lleve? No. Déjela ahí. Ya veré qué hago con ella. 2 días después, volví a la casa. Era un sábado por la mañana. El sol brillaba. El cielo estaba despejado. Rosario me acompañó. «Por si necesitas apoyo», dijo. Abrí la puerta con mi llave. La misma llave de siempre. Pero todo se sentía diferente. La casa estaba vacía.
casi. Sus cosas habían desaparecido, su ropa, sus libros, sus fotos, solo quedaron los muebles y los recuerdos. Caminé por cada habitación, despacio, la cocina donde preparé miles de comidas, la sala donde vimos películas juntos, la recámara donde dormimos lado a lado durante décadas. Todo estaba igual, pero todo era diferente. Porque yo era diferente. Salí al patio. El árbol de limones seguía ahí, como siempre, lleno de vida, lleno de frutos. Me acerqué, toqué el tronco. Sobrevivimos, le susurré. Los dos sobrevivimos. El viento movió las ramas, las hojas brillaron bajo el sol, y por primera vez en semanas, sonreí. Una sonrisa real. Rosario salió al patio. ¿Encontraste la carta? No, no la he buscado. ¿Vas a leerla? No lo sé. Tal vez, o tal vez no. No sé si me importa lo que tenga que decir. Es tu decisión. Asentí. Nos quedamos ahí paradas, en silencio, bajo el árbol. ¿Qué vas a hacer con la casa?, preguntó Rosario. Voy a quedarme. Es mi casa, mi herencia, mi espacio. No voy a dejar que él me quite esto también. ¿Y los recuerdos? Los recuerdos los voy a reescribir, uno por uno. Esa noche dormí en mi casa, en mi cama, sola, por primera vez en 32 años. Al principio me sentí rara. El silencio era demasiado, el espacio demasiado grande. Pero luego, poco a poco, empecé a sentir algo diferente. Paz. No felicidad todavía, no alegría, pero paz. Esa paz que viene de saber que estás a salvo, que nadie te va a lastimar, que eres dueña de tu propia vida. A la mañana siguiente, encontré la carta. Estaba en la mesa de la sala, en un sobre blanco, con mi nombre escrito con su letra. La tomé, la sostuve en mis manos. Pesaba tan poco, pero representaba tanto. Me senté, abrí el sobre, saqué la carta y leí. Ana, no sé si vas a leer esto. No sé si te importa, pero necesito escribirlo. Lo siento. Sé que esas palabras no significan nada. Sé que no cambian lo que hice. Pero es la verdad. No soy quien creí ser. O tal vez soy exactamente quien siempre fui y solo ahora lo veo. Pensé que quería la casa, el dinero, la libertad. Pensé que eso me haría feliz. Pero ahora que lo perdí todo, entiendo que nunca me hizo feliz. Porque la felicidad no viene de tomar. Viene de dar, de construir, de ser honesto. Y yo nunca fui honesto, ni contigo, ni conmigo mismo. No espero tu perdón, no lo merezco. Solo espero que encuentres paz, que seas feliz, que vivas la vida que mereces. Y espero que algún día, cuando pienses en mí, no solo veas al monstruo en que me convertí, sino también al hombre que te amó. Porque esa parte existió, aunque la haya destruido con mis propias manos. Adiós, Ana. Y gracias, por 32 años. Por todo lo que me diste, por amarme cuando no lo merecía. Benjamín. Terminé de leer. Doblé la carta. La puse de vuelta en el sobre, y me quedé sentada ahí, sintiendo nada. No rabia, no tristeza, no perdón, tampoco odio, solo vacío. Y entendí algo importante. El perdón no es algo que le das a quien te lastimó, es algo que te das a ti misma. Es decidir que ya no vas a cargar el peso de su traición, es soltarlo. No porque lo merezca, sino porque tú mereces estar libre. Me levanté, fui a la cocina, tomé un encendedor y quemé la carta. La vi arder. El papel se retorció, se volvió cenizas. Y con ella quemé todo lo que quedaba de Benjamín en mi vida. No con rabia, no con venganza, sino con aceptación, con cierre, con paz. Las semanas que siguieron fueron de reconstrucción. Pinté las paredes, colores nuevos, más claros, más alegres. Regalé muebles, compré otros, cambié cortinas, reorganicé todo, convertí su estudio en mi espacio, un cuarto para mí, con mis libros, mis fotos, mis cosas. Invité a Rosario, a mi prima Catalina, a amigas que había descuidado durante años. Llené la casa de vida, de risas, de conversaciones verdaderas, y poco a poco, la casa dejó de ser el lugar donde viví una mentira. Se convirtió en el lugar donde encontré mi verdad. Un día, 2 meses después del divorcio, estaba en el patio, cortando limones, para hacer agua fresca, y me di cuenta de algo. Estaba tarareando, una canción que mi madre cantaba.
No lo hacía conscientemente, solo salió y me detuve, sorprendida, porque había olvidado cómo se sentía eso, esa ligereza, esa alegría pequeña y simple. La había perdido hace tanto tiempo que ni siquiera recordaba cuándo, pero ahí estaba, de vuelta. Esa noche me senté en el patio, bajo el árbol, con una taza de té. Las estrellas brillaban arriba, la luna iluminaba las hojas, y pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella tarde en el taller de computadoras, cuando mi mundo se derrumbó, hasta ahora, aquí, en mi casa, en mi paz. Había perdido mucho, un matrimonio, una ilusión, años de mi vida. Pero había ganado más. Había ganado mi dignidad, mi voz, mi libertad. Había ganado la capacidad de mirarme al espejo y reconocerme, de saber quién soy sin tener que definirme por alguien más. Toqué mi dedo, donde solía estar el anillo. La marca ya casi había desaparecido. La piel se estaba curando. Pronto no quedaría rastro de que alguna vez lo usé. Y eso estaba bien, porque algunas cicatrices no necesitan quedar visibles para ser reales. Las llevamos dentro. Nos cambian, nos transforman, pero no nos destruyen, a menos que lo permitamos, y yo ya no iba a permitirlo. Me levanté, entré a la casa, cerré la puerta y por primera vez en 32 años cerré con seguro. No por miedo, no por desconfianza, sino por protección, por respeto a mí misma, porque esta casa ya no era un lugar compartido con mentiras, era mi santuario, mi refugio, mi hogar, y nadie iba a entrar a menos que yo lo decidiera. Esa era mi primera regla en esta nueva vida, y la iba a cumplir. Esa noche, antes de dormir, abrí la libreta, la que había escrito durante aquellos días terribles. Leí mis palabras, mi historia, mi verdad, y añadí una última entrada. Hoy entendí algo que cambió todo. No necesito que él pague por lo que hizo. No necesito venganza. No necesito justicia kármica, porque la vida tiene su propia forma de equilibrar las cosas. Él va a vivir sabiendo lo que hizo, sabiendo lo que perdió, sabiendo quién es realmente. Y esa es una prisión peor que cualquier castigo que yo pudiera imponerle. Mientras tanto, yo voy a vivir, voy a ser feliz, voy a amarme a mí misma de la forma en que él nunca pudo amarme. Y esa es mi victoria, no sobre él, sobre el miedo, sobre la duda, sobre la versión de mí que creía que necesitaba a alguien para ser completa. Ana García Ramírez, 58 años, sobreviviente, libre. Cerré la libreta, apagué la luz y dormí, profundo, tranquilo, sin pesadillas, porque por primera vez en mucho tiempo no tenía nada que temer. El monstruo ya no vivía bajo mi techo, ya no dormía a mi lado, ya no controlaba mi vida. Y yo, finalmente, era dueña de mi propio destino. 6 meses después del divorcio, mi vida había tomado un ritmo nuevo. Me levantaba temprano, no porque tuviera que preparar el desayuno de alguien más, sino porque quería ver el amanecer. Desayunaba en el patio, bajo el árbol de limones, con café y pan dulce del mercado. Y por primera vez en décadas disfrutaba el silencio. No era un silencio vacío, era un silencio lleno, lleno de paz, de posibilidades, de mí. Rosario venía a visitarme seguido. A veces traía a su hija, a veces solo ella. «Te ves diferente», me dijo un día mientras tomábamos té en la cocina. «¿Diferente cómo?» «Más ligera, como si te hubieras quitado un peso de encima». Sonreí, porque tenía razón. Me quité 32 años de peso. Ella rió, pero era una risa triste, porque entendía lo que significaba. «¿Has sabido algo de él?», preguntó. «No, nada, y está bien así». «¿No te da curiosidad?» «A veces», admití, «pero ya no es mi historia, es la suya, y él tiene que vivirla». Pero la vida, como siempre, tiene formas curiosas de cerrar círculos. Un día, 3 meses después de esa conversación, estaba en el supermercado, comprando verduras, planeando la comida de la semana, y lo vi, Benjamín, al otro lado del pasillo, en la sección de lácteos. Mi primer instinto fue voltearme, irme, evitarlo, pero entonces lo vi realmente, y lo que vi me sorprendió. Se veía viejo, no solo mayor, sino desgastado, consumido. Su ropa estaba arrugada, necesitaba un corte de cabello, tenía ojeras profundas,
Pero lo más impactante era su expresión, vacía, perdida, derrotada. Tomaba una botella de leche, la ponía en el carrito, la miraba como si no recordara para qué la necesitaba. Y algo en mí, algo que pensé que ya no existía, sintió lástima. No quería hablar con él, pero tampoco quería huir, así que seguí con mis compras, tranquila, a mi ritmo. Y en algún momento nuestros caminos se cruzaron. Él levantó la vista, me vio. El color desapareció de su rostro. «Ana, Benjamín», dije con voz neutral. Nos quedamos ahí parados, en medio del supermercado, rodeados de gente haciendo sus compras normales, dos extraños que alguna vez compartieron una vida. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien. ¿Y tú?», se encogió de hombros. Una sonrisa triste. «Sobreviviendo», asentí. No sabía qué más decir. «Te ves bien», dijo entonces. «Mejor que antes. Gracias». Otro silencio incómodo. Yo quería llamarte», dijo. «Muchas veces, pero no sabía si querías escucharme». «Probablemente no», dije honestamente. «Pero ya pasó. Ya todo pasó». «¿Leíste mi carta?», preguntó de repente. «Sí». «¿Y?» «La quemé». Se veía herido, pero también aliviado. «Entiendo. Espero que sí». Empecé a caminar, a alejarme, pero su voz me detuvo. «Ana, espera». Me volteé. «¿Sí? Yo solo quiero que sepas que lo siento. De verdad, cada día me arrepiento. Cada día pienso en lo que hice, en lo que perdí». Lo miré. Realmente lo miré. Y vi algo que nunca esperé ver. Remordimiento genuino. Dolor real. No el dolor de ser descubierto, sino el dolor de entender lo que destruiste con tus propias manos. «Yo te creo», dije, «pero eso no cambia nada. Lo sé. Y espero que ese arrepentimiento te ayude a ser mejor. No para mí, sino para ti, para quien sea que venga después». Asintió, los ojos húmedos. «Gracias por escucharme, por no odiarme». «No te odio, Benjamín. Solo ya no siento nada. Y creo que eso es lo mejor que pudo pasar». Me fui, sin mirar atrás. Terminé mis compras. Pagué. Salí del supermercado. Y mientras manejaba de regreso a casa, me di cuenta de algo. No sentí rabia. No sentí tristeza. No sentí satisfacción al verlo destruido. Solo sentí paz. Porque su sufrimiento no me devolvía nada. No borraba lo que pasó. No sanaba las heridas. Su sufrimiento era suyo. Y mi paz era mía. Y eso era suficiente. Esa noche, Rosario vino a cenar. Le conté del encuentro. «¿Y cómo te sentiste?», preguntó. «Nada. Sentí nada». «¿Eso es bueno?». «Sí. Significa que ya no tiene poder sobre mí. Ni para hacerme enojar, ni para hacerme sentir lástima, ni para hacerme sentir nada». Rosario sonrió. «Entonces ganaste». «Sí, creo que sí». Pero la historia de Benjamín no terminó ahí, porque la vida, como dije, tiene formas de equilibrar las cosas. Un mes después del encuentro en el supermercado, me llamó la licenciada Vega. «Señora García, tengo noticias». «¿Qué pasó?». «Benjamín perdió su trabajo. Lo despidieron hace 2 semanas». «¿Por qué?». Al parecer, cuando salió todo el asunto del divorcio, algunos de sus colegas empezaron a investigar. Encontraron irregularidades, gastos no justificados, uso de recursos de la empresa para asuntos personales». «¿Personales?». «Sus encuentros con Lucía, hoteles, viajes, todo cargado a la empresa, durante años». Me quedé callada, procesando. «¿Y ahora?». «Ahora está demandado por la empresa, por fraude, y tiene que pagar todo lo que gastó, con intereses». «¿Cuánto?». «Más de 500,000 pesos». 500,000 pesos, una fortuna para alguien que acababa de perder su trabajo. «No siento satisfacción», le dije a la licenciada. «Solo asombro de cómo todo se conecta. La verdad siempre sale a la luz, señora García. Siempre». 2 meses después me enteré de más, no por buscarlo, sino porque mi prima Catalina, que vivía en Guadalajara, lo vio. Me llamó una tarde. «Ana, no vas a creer a quién vi». «¿A quién?». «A Benjamín, tu ex». «¿En Guadalajara? ¿Qué hace ahí?». «Al parecer se mudó. Renta un departamento pequeño, en una colonia no muy buena. Lo vi en la fila del Oxxo, comprando cervezas». «¿Hablaste con él?». «No, pero se veía mal. Descuidado. Solo». No dije nada. Solo escuché. «También escuché rumores», continuó Catalina. «Al parecer, la mujer con la que estaba
Lucía lo dejó cuando se enteró de que perdió todo. La casa, el trabajo, todo. Claro que lo dejó, porque lo que ella quería no era a él, era lo que él podía darle. ¿Y cómo te sientes al saber esto?, preguntó Catalina. Honestamente, no sé. Es triste, pero también es justo. ¿Justo? Sí. Él planeó destruir mi vida, y ahora su vida está destruida. No por mí, por sus propias decisiones. Eso es justicia kármica. Pasaron los meses. La vida seguía. Yo seguía reconstruyendo. Mi casa, mi rutina, mi corazón. Tomé clases de pintura. Algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Me uní a un club de lectura. Conocí mujeres increíbles, con historias similares, con fuerzas similares. Volví a visitar a mi prima Catalina en Guadalajara. Reconectamos, nos reímos, lloramos, sanamos juntas. Y poco a poco, la mujer que fui se transformó en la mujer que soy. Un año después del divorcio, en el aniversario exacto, hice algo simbólico. Corté una rama del árbol de limones, la más vieja, la que tenía cicatrices de tormentas pasadas, la que se veía más frágil, pero cuando la corté, descubrí algo hermoso. Por dentro estaba verde, viva, fuerte. Las cicatrices no la habían matado, la habían hecho más resistente. Planté esa rama en una maceta, para que echara raíces propias, para que se convirtiera en su propio árbol. Y mientras la plantaba, pensé en mí, en cómo las cicatrices no me mataron, me hicieron más fuerte, en cómo las raíces que crecieron del dolor son las más profundas. Esa noche recibí un mensaje de un número que no reconocí. Señora García, soy el técnico, el del taller. ¿Se acuerda de mí? Sí, claro, ¿cómo estás? Bien. Solo quería saber cómo le fue. Si está bien, si lo logró. Me conmovió que recordara, que le importara. Lo logré. Estoy bien. Estoy viva. Y soy libre. Me da mucho gusto. De verdad. A veces pienso en ese día, en si hice lo correcto al decirle. Hiciste lo correcto. Me salvaste la vida. Literalmente. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. No cualquier persona. Muchos se hubieran quedado callados. Tú no. Y por eso te estaré eternamente agradecida. Cuídese mucho, señora, y sea muy feliz. Lo merece. Tú también. Gracias por todo. Guardé el teléfono y lloré. Lágrimas buenas. Lágrimas de gratitud. Por ese muchacho, por Rosario, por la licenciada Vega, por Catalina, por todas las personas que me sostuvieron cuando no podía sostenerme sola. Y también por mí, por no rendirme, por pelear, por sobrevivir. 2 años después del divorcio, un día recibí una llamada extraña. Era de un hospital, en Guadalajara. ¿Señora Ana García Ramírez? Sí, soy yo. Estamos llamando porque su nombre aparece como contacto de emergencia de Benjamín García. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Está aquí, en el hospital. Tuvo un infarto, menor, pero está estable. ¿Y por qué me llaman a mí? Ya no estamos casados, lo sabemos, pero no tiene a nadie más, no tiene familia cercana, no tiene amigos que respondan, solo tiene su nombre en los papeles. Me quedé callada, procesando. ¿Quiere venir? ¿Quiere verlo? Esa pregunta me persiguió durante días. ¿Quería verlo? ¿Quería ir? Parte de mí decía que no era mi problema, que él había hecho su cama y ahora tenía que acostarse en ella, pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a ser mejor que el dolor, esa parte decía que sí, que fuera. No por él, sino por mí, por cerrar el círculo completamente. Fui a Guadalajara, manejé 4 horas, sola, escuchando música, pensando. Llegué al hospital, pregunté por él, me llevaron a su cuarto. Estaba ahí, en la cama, conectado a máquinas, pequeño, frágil, tan diferente del hombre que conocí. Abrió los ojos cuando entré, me vio y lloró. No pensé que vendrías. Yo tampoco. Me senté en la silla junto a la cama. ¿Cómo estás?, pregunté. Vivo, por ahora. ¿Tienes miedo? Sí, mucho miedo. De estar solo, de morir solo, de que nadie me extrañe cuando me vaya. Su honestidad me sorprendió. ¿Y Lucía? Desapareció. Hace más de 1 año. No sé dónde está. No sé si le importa. Lo siento. ¿Lo sientes? Después de todo lo que te hice, ¿lo sientes?
Siento que terminaste así. Siento que desperdiciaste tu vida. Siento que pudieras haber sido mejor y elegiste no serlo. Se quedó callado un momento. ¿Me odias?, preguntó. No, ya no. ¿Me perdonas? Pensé en esa pregunta. Realmente la pensé. El perdón no funciona así, Benjamín. No es algo que doy porque lo pidas. Es algo que hice por mí, para liberarme, no para liberarte a ti. Entonces, ¿estás libre? Sí, completamente. Me alegro. De verdad me alegro. Me quedé con él 1 hora más. Hablamos de cosas sin importancia, del clima, de la comida del hospital, de nada profundo. Antes de irme, le dije, espero que uses este tiempo para pensar, para entender, para ser mejor. ¿Mejor para qué? Ya lo perdí todo. Mejor para ti, porque al final lo único que tenemos es nuestra propia conciencia. Y si no puedes vivir en paz con ella, no puedes vivir en paz con nada. Salí del hospital, subí a mi coche, y mientras manejaba de regreso a casa, entendí algo. Ver a Benjamín así, destruido por sus propias decisiones, no me dio satisfacción. No me hizo sentir superior. No me hizo sentir vengada. Solo me hizo sentir triste. Triste por él. Triste por el tiempo perdido. Triste por lo que pudo ser y nunca fue. Pero esa tristeza no me pesaba. No me hundía. Porque no era mi tristeza. Era la suya. Y yo ya había aprendido a no cargar con las tristezas ajenas. Alguna vez me llamó loca, manipuladora, paranoica, y años después lo vi solo en aquel hospital, con nada, con nadie. La vida siempre cobra sus deudas. No necesité venganza, no necesité hacer nada, solo necesité vivir y dejar que el karma hiciera su trabajo, porque las personas que siembran traición, tarde o temprano, cosechan soledad, y los que construyen su felicidad sobre el dolor ajeno, eventualmente se quedan sin cimientos. Esa noche llegué a mi casa, mi hogar. El árbol de limones me recibió con su presencia silenciosa. Entré, cerré la puerta con seguro y respiré profundo. Había ido al hospital, había visto a Benjamín, había cerrado el círculo, y ahora finalmente podía soltar todo completamente. No con rabia, no con perdón forzado, no con lástima, sino con aceptación, con paz, con la certeza de que la justicia no siempre es ruidosa, a veces es silenciosa, como el crecimiento de un árbol, como el paso del tiempo, inevitable, natural, perfecta. Hoy, 3 años después de aquella tarde en el taller de computadoras, me siento en mi patio. El árbol de limones está lleno de frutos, la tarde es cálida, el sol ilumina las hojas con ese dorado perfecto que solo existe en ciertos momentos. Tengo 61 años, arrugas nuevas, canas que ya no escondo, manos que muestran la edad, pero en mis ojos hay algo que no estaba antes, paz. No fue fácil llegar aquí. Hubo noches de llanto, días de duda, momentos en los que pensé que nunca sanaría, pero sané, no porque olvidé, sino porque aprendí. Aprendí que la traición dice más del traidor que del traicionado. Aprendí que el amor real no planea, no manipula, no destruye. Aprendí que estar sola no es lo mismo que estar vacía. Y aprendí que a veces perder todo es la única forma de encontrarte a ti misma. Mi casa ya no guarda fantasmas. La llené de nuevos recuerdos, buenos recuerdos, cenas con amigas, risas de mi prima cuando viene a visitarme, las clases de pintura que ahora doy aquí, en la sala que era de él. Este lugar que fue testigo de tanto dolor, ahora es testigo de mi renacer. A veces pienso en Benjamín, no con rabia, no con nostalgia, solo con la claridad que da la distancia. Fue parte de mi historia, una parte importante, una parte dolorosa, pero ya no es mi presente, y definitivamente no es mi futuro. Escuché que sigue en Guadalajara, recuperándose, solo. Le deseo paz, de verdad, porque su castigo no es estar lejos de mí. Su castigo es vivir consigo mismo, con lo que hizo, con quien decidió ser. Y esa es una carga que nadie más puede llevar por él. Mi anillo de matrimonio nunca regresó a mi dedo. La marca desapareció hace tiempo. En su lugar, ahora uso un anillo que me regalé a mí misma. Plata, sencillo, con una inscripción por dentro. Ana, libre, viva. Me lo puse en mi cumpleaños número 60. Un regalo de mí para mí.
un recordatorio de que la única persona que necesito para estar completa soy yo misma. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si alguien que está pasando por algo similar lee esto y encuentra fuerza, entonces cada lágrima que lloré tuvo sentido, porque el dolor solo es desperdicio cuando no te transforma. Y yo elegí que me transformara, no en alguien amargada, no en alguien que desconfía de todo, sino en alguien más sabia, más fuerte, más consciente de su propio valor. Miro el árbol de limones, mi compañero silencioso en todo este viaje. Ha dado frutos cada año, sin falta, sin queja, a pesar de las tormentas, a pesar del tiempo. Y yo, como él, sigo dando frutos. Ya no son frutos para alguien más, son frutos para mí, para mi comunidad, para las mujeres que vienen a mis clases y encuentran en mi historia un espejo de la suya. La vida tiene una forma extraña de llevarnos exactamente a donde necesitamos estar. Yo creí que necesitaba un matrimonio para ser completa, pero lo que realmente necesitaba era romperme para reconstruirme mejor. Creí que necesitaba que alguien me amara para tener valor, pero lo que realmente necesitaba era amarme a mí misma primero. Y cuando aprendí eso, todo cambió. No sé qué viene después, y está bien. Por primera vez en mi vida, el futuro no me asusta, porque aprendí algo fundamental. Puedo con lo que venga. Ya sobreviví lo peor. Ya me levanté de las cenizas, y si tuve que hacerlo una vez, puedo hacerlo de nuevo. Aunque espero no tener que hacerlo. Corto un limón del árbol, huelo su aroma fresco, y sonrío, porque este limón, como yo, nació de raíces profundas, creció lentamente, pacientemente, y ahora está maduro, completo, perfecto en su imperfección. Me llamo Ana García Ramírez. Tengo 61 años. Sobreviví a un intento de asesinato planeado por el hombre con quien compartí 32 años. Perdí un matrimonio, pero me gané a mí misma. Y si tuviera que elegir entre las dos cosas, elegiría esto, 1 y 1000 veces, porque al final, lo único que realmente tenemos es nuestra propia vida, y yo elegí vivirla, completamente, libremente, mía. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.